cada uno de nosotros sean muy bienvenidos en la casa de nuestro Dios. Siéntase en libertad de tomar del Señor lo mejor que tiene para nosotros en esta mañana y poder disfrutar lo que verdaderamente lo que siempre el Señor tiene para nosotros es para disfrutar, no hay otra cosa. Así que damos gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Con la ayuda del Señor queremos hoy por lo menos dar, parte final a una seguidilla de mensajes que hemos estado compartiendo a lo largo del tiempo acerca del orden de Dios, ¿verdad? Y ya hemos estado viendo en mensajes anteriores, ¿verdad?, acerca del orden de Dios, de la importancia de cada uno en cuanto a la pareja, al matrimonio, ¿verdad? La importancia que tiene tanto el hombre como la mujer, sin distinción alguna delante de Dios, pero que hay un orden establecido. Y en ese orden, dice primeramente el Señor, ha establecido a la mujer como una mujer virtuosa, ¿verdad? Lo ha caracterizado con ciertas características conforme a su voluntad y propósito. Ha dado suficientes virtudes a la mujer, ¿verdad? Para que sea sostén, para que sea sustento. También ha prohibido al hombre, ¿verdad?, que pueda sostener y soportar y sustentar su casa como parte fundamental del matrimonio y como cabeza del hogar. Pero también le ha dado una directiva de que tiene que ser en el temor de Jehová, ¿verdad? Y hemos estado viendo mensajes pasados ya estas características de las cuales debemos ser conscientes cada uno en el lugar que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Porque siempre la pregunta, Dios proveyó de todo. La pregunta es cómo nosotros respondemos a esa provisión, ¿verdad? Y actualmente hay un pensamiento que dice, Dios va a hacer, cuando la realidad es que Dios ya hizo todo. Entonces, nuestra consulta debe ser cómo nosotros nos presentamos para responder a la gracia revelada. Y ahí sí nosotros, cada uno, hay un compromiso por parte del Hijo de Dios, porque si yo recibí tanta gracia, dice el apóstol Pablo, cuídense de no recibir en vano esta gracia, ¿verdad? Porque en día de salvación te he escuchado y te he socorrido también, ¿verdad? Cada día. Entonces, cuídense de no recibir en vano esta gracia. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y siempre notamos, vamos a leer el versículo 31 al 32. Dice, en el nombre de Jesús, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, que lo que Dios proveyó para el uno es la necesidad del otro. ¿Por qué le dice a la mujer que respete a su marido? Porque el hombre necesita sentir respeto. ¿Por qué el hombre le dice Dios al hombre que ame a su esposa? Porque las mujeres necesitan recibir amor. O sea, cada uno, el Señor ha puesto lo que necesita y la ha puesto para compensar esa parte. Ahora, la pregunta es el por qué fue creado el matrimonio. Porque fíjense, hermano, vamos a ir tocando puntos, a lo mejor por lo menos en darle un marco, ¿verdad? Pero vamos a notar de lo que la palabra dice el matrimonio y el propósito, de lo que el mundo hoy tiene como matrimonio, ¿verdad? De lo que el mundo hoy viene para romper esta estructura, para romper lo que Dios ha provisto, lo que Dios ha proveído para el mundo con sus ideas, con cada cosa rara que viene para romper esto y lo está logrando, ¿verdad? Entonces, ¿para qué fue creado el matrimonio? ¿Cuál es su propósito? ¿Verdad? Porque no es solamente para que las hermanas lleven el apellido de los hermanos, ¿verdad? No, ¿verdad? O no es tanto así a veces. Pero no es con ese propósito. Y podemos ver una de las características es que el Señor ha proveído la institución del matrimonio, ¿verdad?, o esta figura, esta representación que Dios nos dio, para que de alguna manera cada uno de nosotros podamos entender lo que es la relación entre Cristo y su iglesia. Ese debe ser nuestro enfoque,
en todo matrimonio creyente, en todo matrimonio cristiano. O si queremos formar un matrimonio también. Ese debe ser nuestro enfoque. ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde apuntamos cuando estamos eligiendo? Por algo el Señor dice cómo tenemos que elegir y cómo tenemos que ser al momento de elegir. Pero en este punto vamos a ver lo que están por elegir, lo que eligieron y lo que ya se eligieron, ¿verdad? Todo en ese proceso. ¿Cuál es el propósito de esa unión? Y dice es que para que podamos tener un entendimiento, que es lo que Dios nos está queriendo decir, la relación entre Cristo y la iglesia. De tal manera que comienza en Génesis y vamos a ver dónde termina. En Apocalipsis capítulo 19 tenemos esta referencia. Capítulo 19, el versículo 7, ¿verdad? Dice su palabra, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, dice, las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Se dan cuenta? Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Empieza allá y termina allá. El concepto, el precepto, la idea que Dios tiene acerca de esta institución, que debe ser hermosa, que debe ser perfecta, que debe ser constante. Pero vemos hoy día que lo que menos es hermoso y lo que menos da gusto, ¿verdad? Que cuántas cosas en medio de un matrimonio. De repente con ese que dice yo te amo hasta la muerte, al otro día amanece con un puñal en la espalda. Literal, ¿verdad? Que le corta. Cualquier cosa pasa, ¿verdad? De repente llega uno a su casa y se encuentra con que se llaveó la puerta. Y hablamos de una misma carne, como dice en Efesios 5. Entonces, fue instituido para que podamos ver, comprender, vivir y ser partícipes del propósito eterno que Dios tiene con nosotros. Y eso lo ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo y lo tiene con relación como imagen al matrimonio. Por eso es la importancia de que usted y yo podamos entender, de que podamos trabajar en ello. Y necesariamente, cuando vamos a hablar de estos propósitos y cuál es el fundamento, tenemos que ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, ¿verdad? Como si decimos que ahí empieza, podemos ver lo que el Señor ha proveído en ese punto, ¿verdad? Capítulo 2, el versículo 23 al 25. Dice su palabra, dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El principio fundamental de todo matrimonio trata de la propia creación de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver por lo menos, seguramente Dios permite, vamos a usar un poco el tiempo para poder cerrar la idea, 3 aspectos interesantes acerca de lo que Dios ha instituido para cada matrimonio. Uno es la estructura funcional. Primer punto. La estructura funcional que usted y yo debemos tener, ¿verdad? Otro es que es una relación prioritaria e independiente. Y el tercero es una unidad completa. 3 aspectos esenciales para todo matrimonio que quiera disfrutar de la gracia de Dios, ¿verdad? Y tomando el punto 1, ¿verdad? Debemos entender que Dios instituyó el matrimonio, ¿verdad? Y estableció la misma visión y el mismo propósito para ambos. Vamos ahí en Génesis capítulo 1 y el versículo 27 y 28, para que podamos entender que ambos, en la misma calidad y en el mismo propósito, se estableció para que tengan la misma visión y trabajen por lo mismo. Dice en su palabra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿El propósito para quién fue? Para ambos. ¿Cuál es la visión? Hagan esto. Trabajen de esta manera. Pero para ambos, ¿verdad? Por eso es que podamos entender, ¿verdad? Que la institución del matrimonio fue pensado por Dios para que sea el reflejo de su gracia y un canal de bendición. Y con esta mente tenemos que todos trabajar unos por otros. Que el matrimonio no es para que esta carne se alegre, ni para que yo pueda tener cosas, ¿verdad? Ni para que yo muchas veces pueda salir de mi casa tal vez. No,
fue creado para que Dios sea glorificado en esas vidas por medio de un propósito establecido. Y eso lo vimos en el mensaje pasado cuando habíamos tocado el orden y el propósito de Dios para cada uno, ¿verdad? Ahora, y fíjense lo importante que es, ¿verdad? La institución del matrimonio dentro de la iglesia, como ya vimos la referencia en Efesios, ¿verdad? Y decía el apóstol Pablo, más lo digo esto como un misterio con respecto a Cristo y la iglesia. Desde el versículo 21 él va desarrollando, ¿verdad?, aspectos funcionales de una casa, pero dice, este es misterio para entender lo que es Cristo y la iglesia. Y más adelante a Timoteo le dice cuáles son los requisitos para un servidor, para un obrero. Y van a decir, es para los que predican nomás. No, su palabra dice que cada uno de nosotros fuimos hechos siervos, dice su palabra. O sea que al fin y al cabo es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice en esta parte del apóstol Pablo, es tan importante el concepto de matrimonio en la mente de Dios que es imposible que entendamos el funcionamiento y la esencia del cuerpo de Cristo si nuestro matrimonio, nuestra casa no está con respecto al orden de Dios, a lo establecido. Por eso dice, es marido de una sola mujer que tenga en orden su casa, ¿verdad? Y va detallando. Cada uno de nosotros, porque cada uno fuimos hechos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por cada uno de nosotros. Por eso, ¿cómo respondemos a esta gracia que hemos recibido? ¿Y cuál es el propósito? Mostrar a Cristo, la gracia de Dios. Que tu matrimonio refleje a Cristo. Ese es el propósito. En Corintios 1:9 dice que fuimos llamados a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito al que usted y yo hemos sido llamados, tanto varón como mujer. Y eso es lo que debemos reflejar, esa comunión. Y ahí viene el Señor y dice, ambos serán una sola carne. Ahí se complica, ¿verdad? Porque debemos seguir mostrando a Cristo, ¿verdad? Y si decía el apóstol Pablo, si no entienden esto en su casa, ¿cómo van a entender cómo es el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Y hoy creo que la mayoría pasamos estas circunstancias con nuestros hijos, ¿verdad? Por decirlo, en nuestra casa, si nuestros hijos carecen de una educación basada en el respeto y la obediencia, a la larga se darán cuenta que pierde reverencia al Señor y a las cosas de Dios. Pierden. Entonces, si en casa nosotros como matrimonio no logramos poner esos principios, ¿verdad? Esos principios también entran en la iglesia, porque la iglesia se fundamenta sobre la imagen del matrimonio, ¿verdad? Y siempre se traslada. Entonces el Señor dice, esto es importante para que podamos entender que Dios está queriendo hacer más adelante. Vimos en Apocalipsis 19, ¿verdad? Pero también dice cómo llegamos a hacer eso, cómo llegamos a hacer aquello, ¿verdad? Ahora, en Génesis 2:18 dice su palabra, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y más abajo en el 20 dice que Adán empezó a poner nombre a todas las cosas. Pero ¿qué es lo que no pudo encontrar? Ayuda idónea para él. Y lo interesante para que podamos puntualizar la importancia del propósito de Dios para el hombre y la mujer, hasta ese entonces Dios había dicho, y todo lo que creó Dios era bueno, en gran manera bueno. De repente llega el hombre y dice, no es bueno que esto esté así. Ahí corta. Y vemos entonces la necesidad de que en este punto, en ese propósito, ¿verdad?, en esa visión, ¿verdad?, funcionalmente, dice la palabra, nuestras hermanas son nuestra ayuda idónea, porque Dios así lo creó. Pero para que ambos cumplan un propósito. No es como de repente tenemos la idea que es una ayuda para mí, ¿verdad?, para el hombre. Y se arraiga el machismo de repente, ¿verdad? Y hoy tenemos el feminismo que contrarresta eso y rompe la institución del matrimonio y los propósitos que Dios tiene. Pero dice Dios, le haré ayuda. ¿Qué es ayuda idónea? Una ayuda idónea, si vamos a la base de la palabra ayuda idónea, dice, es alguien en quien uno pueda recostarse. Y bíblicamente hablando es a quien que podamos recostarnos para cumplir el propósito que Dios nos dio. Pero es una ayuda que está enfrente, no al lado. Va y se upea.
que es una ayuda que necesitamos, no que queremos. Y eso muchas veces es lo que hoy no hay, ¿verdad? No encontramos esa correspondencia, ¿verdad? Porque debemos entender el propósito es una relación complementaria, ¿sí? La mujer es toda la ayuda que el hombre necesita para cumplir el propósito al que ambos fueron llamados. Y viceversa, el hombre es toda la cabeza que la mujer tiene por orden, no por funcionalidad, para cumplir el propósito al que ambos fueron llamados. ¿Cuál es el propósito? El primer propósito es que nos acerquemos a Dios. El hombre tiene que ser capaz de llevar toda su casa delante del Señor. La mujer tiene que ser capaz de direccionar toda su casa delante del Señor. Porque ese es nuestro primer propósito. Buscar constantemente la presencia de Dios. Ese es nuestro propósito. No tenemos otra salida, ¿verdad? Por eso, y vemos en esta parte, hermanos, que por lo menos con respecto a esta referencia, que el hombre es incapaz de hacer y llenar él solo el propósito de Dios. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque no va a poder hacer. No es bueno. Por lo tanto, dice, le hizo una ayuda idónea, una. No le hizo dos, no le hizo tres, le hizo una ayuda idónea. La palabra no está diciendo, está direccionando en la manera. Por eso a veces no entendemos cuando vemos 3, 4 ayuda idónea, ¿verdad? No, es una ayuda idónea. De igual manera, ¿verdad? Dice las esposas, sujétanse a su marido, no a varios maridos, a su marido, ¿verdad? Si tenemos presente ese principio, el Señor, vamos a ser bienaventurados en los caminos del Señor, en nuestro matrimonio, porque va a tener el amparo del Señor, ¿verdad? Entonces, una ayuda para que nos acompañe, ayude y complete todos esos propósitos. Ahora, vamos a entender esto. Ahora podemos entender en Efesios 5:21 cuando dice la palabra, someteos pues los unos y los otros en el temor de Dios. Ahí podemos entender. ¿Por qué el apóstol Pablo en esa referencia empieza de esa manera? Cuando va a hablar de los maridos, de la mujer, de la esposa, de los hijos, de todo. Porque el principio esencial, es que todos nos sometamos a Dios en el temor de Jehová. Pero yo me someto a mi esposa en el temor de Jehová, porque mi llamado es para cumplir el propósito de Dios. Y mi esposa se somete la esposa se somete al marido en el temor de Jehová para hacer la ayuda idónea para poder llevar el propósito de Dios para adelante. Es por eso que necesitamos y vean lo que dice en 2 Corintios perdón. 2 Corintios capítulo 6. Y el versículo 14 y 15. Mira, y lo que tenemos que tener en cuenta, porque a veces estos versículos usamos también para identificar un creyente contra un no creyente. Pero básicamente lo que está diciendo el apóstol acá es también que miren cuando van a direccionarse, ¿verdad? Si van a elegir su pareja, que sea direccionado a un mismo propósito. Porque es una realidad, ¿verdad? Hay hermanos que son llamados al propósito y se toman el propósito y la hermana no. O al revés, ¿verdad? Las hermanas al culto, al servicio y los hermanos por la cancha. Las hermanas queriendo venir al culto y los hermanos no. Yo no. ¿Y cómo viene? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? Por eso dice su palabra en el versículo 14. No os unáis en yugo. ¿Qué es el yugo? Eso que llevan los bueyes, ¿verdad? Para estar juntos. Pero dice que no sean desiguales esa unión, ¿verdad? Y no dice con los impíos, ni dice con los incrédulos. ¿Somos incrédulos? Sí, muchas veces. El problema es lo siguiente. Decimos, no quiero irme al culto. O no quiero hacer esto. Sí. Por tu naturaleza, hermano, no vas a luego querer. Pero hay una naturaleza interior que arde por estar en la presencia de su Dios. Que anhela estar aquí. Y que a veces toca nuestro corazón. No le hacemos caso, hermano. La pregunta es, ¿sabemos que necesitamos estar un domingo delante de Dios?
Sabemos. La pregunta es, ¿queremos hacer? No. Esas son las dos diferencias. Entonces, nuestra obediencia viene por el saber, porque el conocimiento es lo que te direcciona a la gracia de Dios. Yo sé que esto es bueno y lo hago. Y entonces dice el Señor dice, va a cambiar este corazón de piedra, de la cual no le gusta nada la cosa de Dios, para mostrarles la grandeza que Dios tiene para cada uno. Pero empezamos por entender, y su palabra, dice, va a empezar a trabajar, porque va a entrar en ese corazón, va a empezar a dividir las cosas. Ok, esta es tu vieja naturaleza, esto es tu nuevo, esto es lo que necesitas, esto es lo que tenés que hacer. Y va trabajando su palabra, porque es viva y eficaz. Es viva porque produce vida, y eficaz porque en su tiempo produce frutos. Pero necesitamos entender, hermanos, y tomarnos del Señor para acercarnos a Él voluntariamente, dice Hebreo. Voluntariamente. Dice, porque qué compañerismo, hablando del yugo, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo de Dios viviente. Lo que como matrimonio, hermanos, no podemos dar lugar es a entender que somos llamados en Cristo. El resto vamos a tener un tira y afloje tremendo. Y tremendo, ¿verdad? Creo que todos los que estamos en pareja nos cambia la situación. Tenemos un tira y afloje de aquí para allá constante. Pero si entendemos que Dios nos llamó, y eso podemos encontrar en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4 y el versículo 12. Si Dios nos llamó, hermano, es lo que usted y yo necesitamos, porque el resto se va a acomodar. Dice en el versículo 12, capítulo 4 de Eclesiastés, y si alguno prevaleciere contra uno, dice, dos le resistirán. Está muy bien, vamos bien. Pero dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe. Y vamos a resistir entre dos. Años de pelea, años de problema, pero al final se rompe. Pero cuando Dios pone su sello, cuando Dios guarda ese cordón, cuando Dios es el tercero que ata eso, no es problema. Porque Dios va a guiar, Dios va a encaminar, ¿verdad? Porque Dios va a obrar en cada vida. Porque, hermano, acá hay una persona orgullosa, egoísta, arrogante, envidiosa, ¿verdad? Que se va a unir a otra persona que mínimamente solo tiene la misma característica, ¿verdad? Revolucionario también. Muchas veces el dar la otra mejilla no entra por nosotros, sino ya acá estamos, ¿verdad? Pero esta persona se une con otra. ¿Y cómo yo sé cómo amar a esa persona? Como la palabra me indica a mí. ¿Cómo yo sé? Solamente si Cristo me enseña. Y solamente si yo dejo ser enseñado por Cristo también. Y la otra parte, ¿cómo hace para respetar o someterse al marido en el temor de Jehová? Solamente si Cristo enseña. Solamente si Cristo es parte fundamental de esas dos vidas independientes, orgullosas, con un corazón duro, que se unen unos con otros, porque serán una sola carne, dice. Por eso Adán decía, este es huesos de mis huesos y carne de mí, si es wingo, pero seguridad. Será llamada varona, Eimasu. Por tanto dejará padre y madre. ¿Cómo hacen para ser uno? Para seguir en el propósito de Dios y para cumplir los propósitos de Dios cada uno, ¿verdad? Por eso, cuando dejamos de lado, y vamos a ver un ejemplo en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Este ejemplo, siempre tenemos a Abraham como ejemplo de fe, ¿verdad? Y gracias a Dios por su vida. Pero vemos también como todos los hombres de Dios, ¿verdad? Los varones de fe, también tuvieron sus altibajos, ¿verdad? También tuvieron para enseñarnos, ¿verdad?
que Dios es el que tiene que estar en todo propósito. Y en el versículo 1 del capítulo 12 dice, podemos entender la promesa por la cual usted y yo también nos alcanza hoy. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Por tanto, dejará padre y madre, dice. ¿Verdad? Hablando de romper ese cordón umbilical, de tener esa independencia. Porque vemos que dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero pasamos por el versículo 1, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema que vemos en este ejemplo? En este ejemplo es que si vamos al capítulo 16, ¿verdad? Y muchas veces queremos nosotros ayudar al Señor y darle nuestra mano al Creador de todo, al Dios Todopoderoso, y creer que nosotros por nuestra manera, cuando no es en la manera del Señor, pasa lo que pasa. ¿Qué pasó en el capítulo 16? Y vamos rápidamente a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos a ella, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ¿verdad? Vemos la característica principal del hombre como había en el jardín de Edén, y la mujer que me diste, ¿verdad? Se fue la mujer, no, y la serpiente. Dice, siempre otro es el culpable. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Cuál era la...? Y versículos atrás, en el versículo 15, ¿verdad? En el capítulo 15, Dios le prometía un hijo suyo con su esposa. Pero ahí dice, Abraham atendió el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, el cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué pasó en este relato? Cuando salimos de los preceptos de Dios, pasa eso. Queremos ayudar al Señor, y Israel hasta hoy acarrea consecuencias de estos pasos. Hasta hoy día, ¿verdad? Y lo raro es que el hombre, siendo direccionado, ¿verdad? Dice a Abraham, sí, haz lo que quieras. Sara, ¿verdad? Ella tiene que ser ayuda idónea. Sara le dice, llégate a mi sierva. Pero cuando se llegó a su sierva, le dice, tu culpa es. ¿Qué pasó? Como cuando salimos de los propósitos de Dios, cualquier cosa puede pasar. Fue pedido la esposa para tener descendencia, porque no iba a tener, decía ella. Cuando se llegó, pasó tal cosa, tu culpa es por esto, ella es así. Entonces, cuando salimos de los propósitos de Dios, Isarambi Paité, espera y ve que Jehová hará grande batalla, grande victoria en nuestra vida. Y eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? Esperar en el Señor y ser encaminados por el Señor, porque el propósito que tenemos es del Señor y para el Señor. Y cuando esto se invierte, pasa lo que pasa, ¿verdad? Decía un hermano, si queremos tener la bendición del Señor, debemos hacerlo a la manera del Señor. Ahora, ¿dónde nos lleva este punto? Nos lleva un poco a entender el nivel de prioridad que cada uno tenemos que tener en nuestra relación o el matrimonio, ¿verdad? ¿Qué nivel de prioridad le estamos dando? Y en Génesis capítulo 2 y versículo 24 entendemos cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? Nuestra relación, nuestra pareja, nuestro matrimonio debe ser prioridad, debe estar primero. Obviamente, ya habíamos tenido en cuenta de que Dios es el que llama, ¿verdad? Dios es a que cada uno nos llama, pero de ahí abajo es primero el matrimonio. ¿Son los padres? No, dejará padre y madre, dice. ¿Será que son los padres? No son los padres, dice. Por eso, y debemos preguntarnos, cada uno, ¿cuál es el nivel de prioridad que estamos teniendo para honrar este privilegio?
¿Será que estamos honrando de tal manera, de acuerdo a estos principios? ¿Cuál es la prioridad que le estamos dando? Obviamente no son los padres, ¿verdad? En Deuteronomio 24:5 dice que ningún hombre casado que se haya casado prontamente, recientemente, irá a la guerra, dice. No va a ir a la guerra, sino se va a quedar por un año en su casa haciendo feliz a su mujer. ¿Es más importante que cualquier asunto tu matrimonio? Sí. Sí, es más importante. Mucho más importante. Porque el propósito de Dios se debe cumplir en tu casa, ¿verdad? Los hijos es más importante. Porque hoy escuchamos, mi hijo es mi todo. ¿Y cuántas circunstancias hay por problemas de hijos? ¿Se acuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo? Es importante los hijos, pero le pidió el hijo, ¿verdad? ¿Se imaginan que pase hoy eso? Que digamos, el Señor me pide para que entreguemos nuestro hijo, ¿verdad? No es mi hijo, no, ¿verdad? Dice la palabra que los hijos son herencia de Jehová y nosotros somos mayordomos sobre esa herencia. ¿Qué estamos haciendo? Cuidando. Pero el día de mañana el mismo principio que se aplicó a nosotros se va a aplicar a esos hijos. Dejará padre y madre. Se van los hijos. ¿Quién te queda? El de tu al lado. El que elegimos, ¿verdad? Por eso la importancia de elegir. Y si ya elegimos, de cuidar, de trabajar en ella. Porque se van los hijos. Queda. Cuando somos viejos, y vemos muchos ejemplos, los hijos se van. Se queda. Y cuando uno se queda, es pesado la cosa. No hay hijo que suplante eso. No hay. Porque ese es sangre de tu sangre, carne de tu carne, hueso de tu hueso. Por eso es el cuidado que tenemos. Por eso es el lugar que le damos. El respeto, el hombre a la mujer al hombre. Porque si hay una pareja formada, establecida y fuerte, los hijos de por sí tienen la bendición del Señor. Porque es herencia de Jehová. Dios se encarga de eso. Pero cuando invertimos la cosa, puede pasar cualquier cosa. El resultado va a ser lo que menos esperamos, ¿verdad? Y el otro ejemplo que tenemos, no vamos a tocar muchos ejemplos, solamente estamos citando, es Job. ¿Es más importante que los bienes? ¿Tu matrimonio? No. ¿Es más importante que los hijos? No, porque dice que mataron sus bienes, sus criados, sus hijos. ¿Y quién le quedó al final? La esposa. ¿Qué le dijo la esposa a Job? Y no era, digamos, hasta ese punto la esposa perfecta, así la ayuda idónea, a pesar de que sufrió mucha pérdida, dice. Con todo esto mantiene tu integridad, le dice a Job. Y Job dice, con respecto a la palabra, dice, el Señor decía que era un hombre recto, ¿verdad? Temeroso de Dios. Y con todo esto, dice, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo encontramos al final a Job? Dice que fue prosperado el doble. La pregunta es, ¿cambió de esposa? La palabra no indica. La palabra no indica que cambió de esposa. La mayoría dicen que con la misma esposa. La misma esposa que al comienzo dice, has obrado, has actuado fatuamente, dice al final, es de la misma línea de bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es tu matrimonio? Hoy a lo mejor hay un pequeño problema ahí, pero es lo que Dios quiere solucionar en medio, para que sea el hombre cabeza del hogar, la mujer ayuda idónea y ambos sean imagen de Cristo. Por eso allá dice, la esposa se ha preparado en el Apocalipsis. Y ese se ha preparado indica tiempo. Puede llevarnos 5, 10, 20, 30, 40 años. Puede llevarnos, ¿verdad? Ir trabajando en el Señor. Por eso, hermano, uno de los principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que el hombre debe ser funcional en la pareja con respecto al propósito de Dios. Y la mujer también tiene que ser funcional en la pareja con respecto al propósito y no con respecto al hombre. El hombre no puede ser funcional con respecto a la mujer, sino con respecto al propósito. La mujer también, porque de Dios tenemos nuestro llamado. Por eso cuando miramos el ejemplo de la mujer virtuosa en Proverbio 31, la mujer virtuosa, ¿verdad? El primer resultado es su marido. Y su marido descansa en ella, dice. Está confiado en ella.
Su corazón reposa en ella. La mujer virtuosa, el primer resultado. Y cuando vamos, ¿verdad? Hablamos del hombre que teme a Jehová. Dice, el primer resultado es su esposa. Su esposa será como la vida alrededor de su mesa. La prioridad que le damos indica mucho en la manera que estamos caminando con el Señor, ¿verdad? Y ahí en Génesis capítulo 2, en la segunda parte, para tocar el tercer punto, justamente nos habla, dice, vamos a leer nuevamente, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El tercer punto que venimos viendo, ¿verdad? Es que ambos tienen que ser una unidad total, un complemento total. No hay por separado. Porque si es por separado, por eso se llama matrimonio, ¿verdad? La unión entre dos seres. El propósito y uno de los principios fundamentales, hoy no vamos a tocar, no, fundamentales juntamente cuando dice multiplicados y fructificar, ambos. Es muy importante en la vida del hombre, en la vida, hablando del hombre como matrimonio, del hombre y la mujer, ¿verdad? Ahora, con respecto a este punto, tenemos que tener en cuenta dos cosas cuando dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, que debemos ser conscientes, hermanos, porque el Señor da aviso y nos enseña. 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 28, tenemos esta declaración del apóstol Pablo. Dice, mas también si te casas, dice, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. ¿Qué vamos a tener? ¿O qué ya tuvimos? ¿Y qué vamos a seguir teniendo? Dice la palabra, aflicción de la carne. Porque ambos serán una sola carne. Pero dice, el que se casa, ambos van a tener aflicción de la carne. Entonces, hermano, ¿tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. La palabra lo dice. Así que si hoy estamos pasando por algunos procesos con nuestra pareja, nuestro matrimonio, alegres, hermano, está siendo bíblico. Está cumpliendo la palabra de Dios en su matrimonio. Debe dar gracias. Porque es bíblico, ¿verdad? Entonces, el matrimonio en este punto es una cuestión de decisión y propósito. Yo decido amar. Porque el amor no es un sentimiento. ¿No? Si fuera un sentimiento, y como hoy en día el mundo toma que es un sentimiento, yo siento amor, al cabo se termina. Porque los sentimientos cambian, pero el amor permanece, dice en 1 Corintios 3. El amor no deja de ser, pero si lo tomamos con sentimiento, mañana termina. Es como que yo me agrade de alguien, pasado mañana puede que no me agrade esa persona, y después que me vuelva a agradar otra vez, porque es un sentir emocional humano, pero el amor no deja de ser. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, ¿verdad? Y pasa mucho en los jóvenes, ¿verdad? Siempre tenemos el ideal, ¿verdad? Ya sea para esposo o esposo, el ideal, el que está bien, el que le quiere al candidato o la candidata, que está bien, ¿verdad? Digamos, más o menos bajo la regla, y después está el otro que no. Y siempre se eligen el no tan indicado, ¿verdad? Porque ese sienten, ¿verdad? Cuando Dios mismo nos da la directiva de que nuestra decisión va a determinar dónde vamos a caminar luego. Y algo tan importante como el matrimonio, no podemos tomarlo a la ligera. ¿Verdad? Y escuchamos, no, pero le voy a convertir. Se va a convertir. Esa persona se tiene que convertir por Cristo, no porque va a estar contigo. Por eso también aplica de 1 Corintios 6, ¿verdad? Que no estemos en yugo desigual. Porque si le encontraste así y solamente fue pasajero, así va a continuar. Obviamente hay excepciones, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso, por los testimonios también. Pero ¿por qué buscarnos la parte difícil si hay una parte más fácil? Si Dios dice, este será bendecido. Nosotros, no, Señor, yo quiero ir por acá. No, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de decisión y propósito. Se ha hecho un estudio, ¿verdad? Acerca de una cierta cantidad de parejas, ¿verdad?
y de personas por lo menos, ¿verdad? Y se ha encontrado por lo menos, ¿verdad?, que el 73% causales de divorcio en las personas son por cuestiones de falta de compromiso. Ya lo decía, le decían a Jesús, ¿será que es posible dar carta de divorcio por cualquier cosa? ¿Verdad? Y eso aplica. Lo ha cambiado mucho el mundo. Por cualquier cosa. Ay, ya no me siento cómodo contigo, vamos a divorciarnos. Ok. Falta de compromiso. ¿Verdad? El 56% fue por una discusión o incompatibilidad. No somos compatibles, había sido. Claro que no somos compatibles, sí somos diferentes. Imagínate que haya dos Javier en mi matrimonio. Socorro. ¿Verdad? El otro que está a mi lado es totalmente diferente, que pueda mejorar esta cosa que está acá. Eso dice ayuda idónea. Si esto es acá un desastre y está lleno de... Bueno, el que está al lado es para mejorar esta cosa que está acá. Tener la aflicción en la carne, sí. Pero es el proceso que nos lleva, ¿verdad? Pero hoy, cualquier discusión, incompatibilidad. Los astros nos dicen, y vamos a separarnos. El horóscopo, ¿verdad? Hablando, familia creyente. No, ya no nos entendemos. Y no, claro que no. Si Cristo deja de ser de cabeza, cualquier cosa va a dividir, ¿verdad? Y un 55% de los que se divorciaron fue por problemas de infidelidad. Entonces, hoy no vamos a tocar esto, pero es importante tener en cuenta que cuando salimos del propósito de Dios y dejamos a la suerte va a hacer lo que quiera con nosotros. Pero cuando dejamos nuestro camino en el propósito de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir, porque dice, yo cumpliré el propósito que tengo en cada uno de ustedes. Esa es la voluntad del Señor, ese es el propósito del Señor. Y es imposible que no tengamos dificultades, ¿verdad? Solamente que estas dificultades no pueden sorprendernos, porque es normal. Por eso se llama matrimonio, se llama trabajo, se llama desarrollo. Ahora, en 2 Corintios, tenemos el otro aspecto, ¿verdad? Y decíamos, es importante entender que dificultades, porque la palabra vamos a tener, ¿verdad? Pero lo ideal es que el matrimonio, desde el punto de vista del Señor, fue hecho para sustentarse en los tiempos difíciles. Por eso Dios dice, cuerda de 3 dobleces. Dios está ahí. Porque cuando hablamos de cuerda, es ya porque algo se necesita, pero Dios está ahí para sustentar, para levantar. Y mientras siga siendo esa nuestra visión, hermano, no va a haber, pero Dios va a guardar. Y en 2 Corintios 3:18 justamente tiene el otro aspecto del que serán una sola carne. Dice, por tanto, todos nosotros, mirando, 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este camino, esta acción es un proceso que usted y yo debemos de llevar, ¿verdad? Es un desarrollo, es un aprender constante, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos reflejando la gloria del Señor en nuestro matrimonio? Es como decir que nuestro matrimonio es una fotografía. ¿Qué está mostrando esa fotografía? ¿Verdad? A veces hay una fotografía y alguien no sale. ¿Qué se está escondiendo? ¿Qué nos está mostrando o qué está mostrando esa fotografía? ¿Verdad? Una fotografía familiar, hay un colado ahí también. ¿Qué tanto muestra esta fotografía, que debería ser de nuestro matrimonio, lo que es la gloria del Señor? Porque somos transformados, es un proceso que vamos siendo transformados, cambiando, siendo preparados y a la vez siendo bendecidos en el proceso para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras casas. ¿Verdad? Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tanto estamos reflejando lo que Dios quiere que reflejemos? Y ese debe ser nuestro sustento. Por eso no podemos dejar de lado al Señor. No podemos pretender que solamente esto es para que esta carne se divierta o consiga sus caprichos. Y por eso tampoco decir que nadie puede decir que no necesita ayuda en este aspecto. Porque cada día vamos aprendiendo. Cada día vamos entendiendo a la pinta. Me falta todavía algo y así. Y como decía el hermano, nos falta, por eso todavía estamos. Porque después el apóstol Pablo dice, quiero presentarlo como una esposa, ¿verdad? Que sea limpia, que sea pura. Ese es el propósito. Pero mientras estamos acá, hay muchas cosas que se tienen. ¿Quién trabaja? Hierro con hierro, dice la palabra.
este hierro con el otro hierro. Por eso, cuando entendemos, cuando la palabra dice en Génesis, y se unirá, esa palabra unirá es una expresión única que aparece en ese punto con respecto a la unión entre dos personas y tiene como un simbolismo de decir que se fundirán unos con otros. Cuando la palabra dice que hierro con hierro es cuando empiezan a fundirse uno con otro. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que uno tiene que dejar. Un hermano siempre dice, para que en el matrimonio haya ganancia, dice, siempre uno tiene que perder. Es necesario que uno pierda. Esa es la naturaleza. Porque si yo quiero ganar y mi esposa quiere ganar, los dos perdemos. Pero uno tiene que aflojar, uno tiene que bajar para que haya ganancia. Y si los dos bajan, los dos hay ganancia al doble. Por eso esta expresión de que se fundirán, ¿verdad? Y esto, hermano, no pasa. Vamos a 1 Corintios, ya 2 referencias más para terminar. Esto no pasa, hermanos, si Dios no está de por medio. Es imposible que este hombre viejo pueda fundirse con el otro hombre viejo para hacer una sola carne si Dios no está de por medio. Y Dios no trabaja, y Dios no enseña, y Dios no lima, Dios no moldea. Es imposible. Porque cada uno busca lo suyo. Yo busco lo que es para mí. Y si yo tengo que dar algo, ¿a cambio de qué otra vez? Te voy a hacer esto, pero ¿qué me vas a dar vos? En un matrimonio. ¿Por qué vos me hiciste así? Y vos primero me hiciste así. No, fundirse, perder muchas cosas y ser una sola carne. Y esto no pasa si Dios no está. Dice en el capítulo 13 de 1 Corintios, el versículo 4, para que podamos entender cómo funciona esta decisión. Decidir estar al lado del otro, decidir entregarle mi ser, decidir servirle al otro. Por eso dice, el amor es sufrido. Y sí. ¿Pero qué dice hoy el mundo? A mí me gusta. Si a mí no me sirve, no quiero. Pero dice la palabra, el amor es sufrido. Pero en ese sufrimiento dice, es benigno porque desea lo mejor para el otro. Si algo que yo hago no agrada o no bendice al de al lado, ¿por qué lo hago? Yo tengo que perder, o viceversa, ¿verdad? Dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. No es jactancioso, entonces ¿por qué tengo que creer que yo soy más que alguien? Cuando yo creo que soy más que alguien, entonces creo que yo merezco más que esa otra persona. Pero ambos, dice la palabra, tenemos que fundirnos en iguales condiciones. Entonces yo no puedo recibir más que nadie. No puedo ni siquiera creer que soy merecedor de recibir más que alguien, ¿verdad? Lo tengo, no puedo. Ahora dice el versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No, pero ¿te acordás? Aquella vez, ¿verdad? No, pero fulano, no, pero mengano, no, pero vos hiciste así. Son cosas que el Señor nos está enseñando para ir mejorando. Porque eso va a mejorar. Eso va a poner calidad en nuestra relación. Cuando empieza a haber calidad en nuestra relación, hermanos, cuando empieza a haber gusto de estar con esa persona que está al lado, cuando salimos, lo primero que hacemos es querer volver, ¿verdad? Lo primero que queremos es acostarnos con nuestra pareja, de disfrutar un mate, un tereré, una comida, una conversación. Pero este amor, dice el amor ágape, el amor que viene de Dios. Porque otro no puede. La palabra, el apóstol Pablo usa dos términos más para el amor, que es el filio y que es el eros, ¿verdad? Pero en este punto es el amor ágape, el amor que todo lo sufre, todo lo puede, que no busca lo suyo. Dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice, el amor nunca deja de ser. Para terminar, quiero volver a Apocalipsis, ¿verdad? Y dejamos el versículo 25 para lo que más adelante tal vez el Señor permita y podamos seguir compartiendo sobre una verdad muy interesante que hay en el 2.25 de Génesis, ¿verdad? En cuanto al proceso y desarrollo de estos serán una sola carne. Pero para terminar, hoy quiero volver a Apocalipsis, capítulo 19. Y el Señor nos pone, hermanos, el privilegio del Hijo de Dios, el privilegio del creyente es que te diga, acá vas a estar.
Este es tu lugar. Decía el coro que cantamos, cuando al fin apunte el día, ¿verdad? Cuando al fin apunte el día, las sombras subirán, ¿verdad? Ese es nuestro propósito, de que nuestro Señor venga a encontrarnos, dice en Efesios, pura, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Y eso es lo que declara en el versículo 7. Del propósito de preparación que tenemos en este tiempo, el Señor nos ha concedido gracia sobre gracia para prepararnos, para que de alguna manera podamos ver lo que nos espera ya. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahí vamos a estar. Ese es nuestro lugar que el Señor nos llama. Pero mientras tanto tenemos, ¿verdad?, una iglesia en nuestra casa, una compañera a nuestro lado, un compañero a nuestro lado, con el cual nos estamos preparando, porque dice, y su esposa se ha preparado. Ahí tenemos que llegar, a tener la plenitud de la promesa de Dios, esa esperanza bienaventurada, dice el apóstol Pablo en Tito, de que podamos estar aguardando. ¿Cómo esperamos aguardar? Que sea, hermano, un hermoso proceso de cambio y transformación de la mano del Señor en el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y ahí vamos a entender lo que significa la iglesia, lo que significan los hermanos, lo que significa el amor, cómo vivo yo el amor, ¿verdad? Y me va a estar ayudando para prepararme, ¿verdad? Y mientras el Señor nos venga, dice, hay una herencia que estamos cuidando. Porque ¿se acuerdan? Dice, fructificad y multiplicad. Hoy tenemos una herencia que cuidar. Si es que el Señor no viene y nosotros nos vamos, dejar esa herencia abundante, preparada y estable también para cuando el Señor venga, dice, y no sea que dice, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Y todos esos propósitos, toda esa idea que el Señor tuvo en su mente, lo ha instituido por medio de un matrimonio bíblico, un matrimonio que cumpla los propósitos al que el Señor nos ha llamado. Así que muy agradecido al Señor por su palabra, que el Señor siga bendiciendo, siga encaminando cada vida, siga guiándonos en todo entendimiento, en toda revelación, en toda sabiduría, y siempre, hermano, orando unos por otros, para que salgamos fortalecidos en todo momento. Que el Señor bendiga, hermano.